5 y el título del mensaje de hoy es 5 instrucciones de Dios para armonizar. 5 instrucciones de Dios para armonizar. Filipenses 4, 1 al 5 dice: por lo tanto, mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. ¿Manténganse qué? Bueno, dígale al que está a su lado: manténgase fiel al Señor. Bien, grábeselo. Sigamos. Dice Pablo: los amo y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. Ahora les ruego a Evodia y a Síntique, dado que pertenecen al Señor, que arreglen su desacuerdo. Diga conmigo: que arreglen su desacuerdo. Dígale al que está a su lado: siempre arregle sus desacuerdos. Bien. Dice, versículo 3: y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes. Diga conmigo: que ayudes. Dígale también al que está a su lado: ayude. Seguimos. Que ayudes a estas dos mujeres porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. Otra vez, dígale al que está a su lado: esté siempre lleno de alegría. Dígale. ¿Cuántos están llenos de alegría? ¿Cuántos están llenos de alegría? ¿Y cómo lo demuestras? Sonriendo, ¿cierto? Bueno, grabes estas frases. Llenos de alegría en el Señor. Lo repito: alégrense. Que todo el mundo vea que son considerados en todo lo que hacen. Recuerden que el Señor vuelve pronto. Entonces, la otra frase: considerados en todo lo que hacen. Dígale al que está a su lado: sea considerado en todo lo que hace. Muy bien. Esas frases que les hice repetir y que dijeran es el tema de mi mensaje hoy. Pero quiero contarles algo que la mayoría de nosotros estamos familiarizados, pero quiero recordarlo. Y quien no esté muy familiarizado con el tema, pues póngale mucha atención. Durante un viaje a Alemania, Martin Luther King, padre, quedó impresionado con la Reforma y con Martín Lutero, el reformador Martín Lutero. Ustedes saben que él era alemán y que fue en Alemania que comenzó pues que se efectuó, se selló la Reforma Protestante con Martín Lutero. Él quedó tan impresionado, todo lo que supo de la Reforma, que se cambió su nombre. Su nombre era Michael y tenía un niño de 5 años y le cambió también el nombre y le puso Martín. ¿Sí? Entonces, Martin Luther King, ¿saben quién es, cierto? El defensor de los derechos civiles de la población afroamericana en Estados Unidos. El papá le puso el nombre, le cambió el nombre Michael a él, padre y hijo, y se puso Martín en honor a Martín Lutero. Pero él no sabía que estaba haciendo algo profético, porque Martin Luther King Jr. también fue un gran reformador. Y ya ustedes saben, y vamos a ver por qué. Martin Luther King Jr. fue un pastor. El papá también fue pastor evangélico en la iglesia bautista, iglesia protestante. Y se convirtió en el líder del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos y luchó por la justicia social a través de la protesta pacífica. ¿A través de qué? La protesta pacífica, es decir, respetando a las demás personas, sin agresividades, sin nada de ese tipo de cosas. King lideró el movimiento para acabar con la segregación racial. Era tremendo. Sí, la población afroamericana era
discriminada. Y también acabar con la segregación racial y contrarrestar los prejuicios contra los estadounidenses de raza negra en la década de 1950 y 1960. Pues a raíz de esto recibió numerosas amenazas contra su vida. Su casa fue atacada con explosivos y llegó a ser detenido. Había mucha rabia contra él, mucha ira, mucho enojo. Los afroamericanos tenían que ceder sus asientos a los blancos en los autobuses públicos, ¿sí? Si pongamos, iba en el autobús y estaba ahí la persona de raza negra sentada y se subió un blanco, tenía que pararse y darle el puesto, así fuera una persona mayor, al joven blanco que ingresó al autobús. Esa era una de las cosas. ¿Sí? Era normal ver bancos o sillas públicas con las etiquetas solo para personas de color. Igual eran las escuelas, los baños públicos y los demás servicios. Escuelas solo para blancos, aquí no se permiten negros, ¿sí? Decían, aquí no se permiten, y los servicios era igual. Había una segregación. Y algunas de las frases más conocidas del discurso, tengo un sueño, que fue el discurso famoso con el cual se selló ese cambio, esa transformación social de Martin Luther King, fueron: tengo un sueño de que mis 4 hijos pequeños vivirán un día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Decía, yo tengo ese sueño, que no nos rechacen por el color de nuestra piel, sino por lo que somos como personas, por el contenido de nuestro carácter. Está bien, uno tiene derecho a ir a una cárcel, a ser rechazado si uno es una mala persona, pero no por el color de la piel, ¿sí? Ahora es el momento de hacer justicia, una realidad para todos los hijos de Dios, entre otras cosas de las que él dijo. Y gracias al liderazgo del pastor King, el movimiento por los derechos civiles abrió las puertas de la educación, el empleo que durante mucho tiempo había estado cerradas para la población negra en Estados Unidos. Eso se constituyó en leyes. En 1964, King recibió el Premio Nobel de la Paz por su activismo en pro de los derechos civiles y la justicia social. La mayoría de los derechos por los que el Dr. King organizó protestas se convirtieron en leyes con la aprobación de la Ley de Derechos Civiles en 1964 y la Ley de Derechos del Voto en 1965. O sea, eso fue poderoso para romper con prejuicios, con costumbres, con cosas culturales tan arraigadas y tan poderosas, pero hubo un poder tremendo, ¿no? O sea, cuando Martin padre le pone a su hijo también Martin Luther King, es profético, va a ser un reformador. Y él recibe el Premio Nobel de la Paz. Un pastor, pero también él muy preparado, llegó a recibir un doctorado en divinidades. Pero el 4 de abril de 1968, el Dr. King fue asesinado a tiros. Es obvio pensar que toda la revolución que él causó, la envidia, y usted sabe también los supremacistas blancos, por ejemplo, cómo por raza van y cogen y matan y asesinan, pues él murió, pero dejó un gran legado, un gran legado. La vida de Martin Luther King fue poderosamente influenciada por las doctrinas de la palabra de Dios. Fue un cristiano, ¿sí? Si hoy, por ejemplo, a veces miren que hay una ala política en Latinoamérica o en el mundo que está diciendo que los cristianos somos el problema de la sociedad, ¿sí? Hay una ala política de izquierda que está diciendo que los evangélicos, los cristianos son un problema social, esos retrógrados que creen en ese libro de la Biblia que es, y están diciendo así. Y cuando en Chile hubo las protestas y todo eso, incluso quemaron iglesias. Pero, y muchos nos odian, pero muchos de los cambios tan poderosos
que han surgido en la sociedad ha sido por creyentes en el Señor Jesucristo, influenciados por las doctrinas de la palabra de Dios. Amén. Y es la justicia social. En Gálatas 3:28, por ejemplo, dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Jesús vino a levantar también a la mujer, porque la mujer era vista como un ser muy inferior al hombre en las culturas, ¿sí? Y Jesús vino con la doctrina cristiana, vino a decir: no, hombre y mujer iguales ante Dios. Amén. Y esclavo y amo iguales ante Dios. En Romanos 12:11 dice: pues Dios no muestra favoritismos. ¿Cómo hace la gente? Por raza, por color de la piel, por dinero. Todo esto influenció al pastor Martin Luther King. Isaías 1:17, mira lo que dicen los profetas: aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, reprendan al opresor, aboguen por el huérfano, defiendan a la viuda. Dios es el que dice que debemos ser compasivos, generosos, amorosos, que debemos amar a las personas, que debemos levantar la voz por el que no tiene voz. Es el Señor el que nos enseña en su palabra. Amén. En Proverbios 31:8 dice: habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. Esto es, hablar a favor de los niños que son asesinados en el vientre. Ellos no pueden hablar, pero hay que hablar a favor de ellos. Hay que hablar. Dale ese aplauso al Señor. Hay que hablar a favor de la gente que no puede hablar porque la matan, porque está humillada, porque no puede decir las cosas. Dios nos llama, amén, a hacerlo con la sabiduría del Señor. Garantiza justicia para todos los abatidos. Versículo 9, habla a favor de los pobres e indefensos y asegúrate de que se les haga justicia. Amén. Dios es el que nos enseña la justicia, la verdadera justicia. Pero hoy la mayoría de las personas que luchan por las diferentes causas lo hacen maldiciendo, violentando, faltando al respeto de los que piensan diferente o a los que, según ellos, son el problema de la sociedad. Muchos de los que están hoy luchando por los derechos, hay muchas ideologías, ¿cierto? Y entonces, de alguna manera, también se están instrumentalizando a las personas vulnerables políticamente. ¿Sí me hago entender? Entonces venga para aquí, únase conmigo y vamos a defender todos esos derechos, pero no está en un fundamento cristiano del temor de Dios, sino en un fundamento egoísta, político, para ganar votos y para salir allá a defender los derechos de esas personas. Mentiras, cuando están allá vulneran todos los derechos de la gente. Eso no, tiene que ser una transformación espiritual, como son las cosas, ¿cierto? Por ejemplo, con Martin Luther King, con Martín Lutero, con la gente que ha hecho justicia en la sociedad, porque ustedes saben que también la reforma protestante se dio por toda una cantidad de injusticias que había, ¿sí? Entonces, de esa manera, se ve al otro como el malo, pero no se ve a sí mismo como parte del problema. Entonces, los malos son estos son los malos. Instrumentalicemos políticamente a todas esas minorías para ver cómo podemos llegar al poder, no importa, pero a nosotros no nos interesan ellos ni sus problemas, sino el poder. Eso no es. En la lucha por la justicia hay un enemigo que es invisible para la mayoría de los que luchan por los cambios sociales. ¿Sabe cuál es ese enemigo? Nuestra propia naturaleza pecaminosa. Y es lo que la gente no ve. Los líderes políticos o muchos que luchan equivocadamente por esto, lo hacen faltándole al respeto a los demás, a los que piensan diferente. ¿Sí? Por ejemplo, los que dicen que nosotros somos el problema, los evangélicos, porque somos retrógrados, chapados a la antigua.
Gente que está basada en un libro que no tiene vigencia, dicen ellos, y que son un problema social. O sea, desde ahí nos damos cuenta que eso está totalmente errado. El enemigo es nuestra propia naturaleza pecaminosa y las personas, nosotros tenemos que darnos cuenta, es que en nosotros está el egoísmo, en nosotros está eso de pelear, eso de mis derechos y eso de que si tengo que pasar por encima del otro, lo hago. Y es ahí donde Dios quiere que trabajemos. Y ahí es donde la gente no le gusta. A la gente le gusta echarle la culpa a los otros, el problema son los otros, pero la gente no trabaja en su propio egoísmo y en la maldad que hay en el corazón. Y ahí es donde Dios nos está llamando a trabajar. Amén. Por eso hoy quiero hablarles sobre 5 instrucciones de Dios para mantener la unidad y comunión en la familia, en la iglesia y en las demás comunidades en las que transcurre nuestra vida. En la oficina, en el trabajo, en la empresa, en el colegio, en la universidad, en el vecindario y en medio de nuestra nación como colombianos. Ahí es donde necesitamos poner en práctica lo que el Señor nos dice. Y ahí voy a Filipenses, el capítulo 4, que es donde empecé leyendo. Por lo tanto, mis amados hermanos. Esas palabras salen del apóstol Pablo, de un corazón que ama de verdad, un corazón transformado por el poder del Señor. ¿Sí? Mis amados hermanos, manténganse fieles al Señor. Ahí es donde están los cambios, cuando nos mantenemos fieles al Señor. Amén. No cuando uno se mantiene fiel a una ideología, a una cosa ahí que no cambia, porque no cambia lo que somos como seres humanos. Pablo fue transformado y los creyentes, cuando nosotros conocemos a Jesús, sucede una transformación, un cambio. Tal vez antes no nos gustaba la Biblia, decíamos que eran locos. Yo mismo, un niño, decía, esos evangélicos son locos, a mí no me gustan los evangélicos, no creen en la Virgen. Y un primo me invitaba a la iglesia y yo decía, no, yo no voy por allá porque los evangélicos no creen en la Virgen, los evangélicos son locos. Así me habían enseñado, era un niño de 12 años. Pero resulta que cuando fui como por llevarle la idea a mi primo, preciso el pastor estaba hablando porque era como un diciembre, comienzos de diciembre, y el pastor estaba hablando de la Virgen María, del nacimiento del Señor, y yo como que eso me voló la cabeza, dicen por ahí, ¿no? Me corrió el piso, pero ¿cómo que los evangélicos no creen en la Virgen? Y el pastor aquí está hablando de la Virgen María, de cómo nació Jesús, y tan bonito, toda la historia que a mí me gusta. No, pues eso me capturó de una, y de ahí empecé a asistir a la iglesia, y hasta el día de hoy aquí estamos sirviendo al Señor. Amén. Manteniéndonos fieles al Señor. Entonces, mira, manteniéndonos fieles al Señor. El primer llamado del apóstol aquí es ¿a qué? A mantenernos fieles al Señor. No permita que las ideologías, la política, los odios de otros, porque la Biblia dice que el que tiene amargura en el corazón a través de redes sociales o de todas las maneras en que pueda interactuar con esas personas, el que tiene amargura contamina. Dice que es una raíz, es como una planta, una maleza que llaman, que está ahí en el corazón de esa persona, y toda esa raíz atrapa su corazón y la persona está llena de amargura. Y cuando nosotros nos prestamos mucho oído a las personas con amargura, somos contaminados, dice la Biblia. Y por eso dice allá en Hebreos, mirad que ninguna raíz de amargura crezca y que muchos sean contaminados por ella y que dejemos de alcanzar la gracia de Dios. Entonces, mantenernos fieles, no permitamos que las ofensas nos aparten del Señor, de la iglesia, de nuestra familia. No permitamos las ofensas. Mira, la iglesia no es perfecta, yo como pastor no soy perfecto, pero si alguna vez se ofende conmigo por algo, tal vez que dije voluntaria o que no lo dije con sabiduría, o se ofende con alguien en la iglesia, no vaya a permitir que faltes a tu fidelidad al Señor y a la iglesia donde el Señor te trajo, e irte, porque el llamado es manténganse fieles al Señor. Es la fidelidad al Señor. Amén.
por encima de las ofensas, por encima de lo que no, cosas que no me gustan, pero yo soy fiel al Señor, yo sigo a Cristo, yo no sigo a los hombres, amén, yo sigo al Señor. Entonces el primer llamado es a mantenernos fieles al Señor. Como Martín Lutero se mantuvo fiel al Señor, pudo ser el líder o la persona que selló la Reforma Protestante. Como Martin Luther King se mantuvo fiel al Señor a pesar de todo lo que le debía una nación blanca como Estados Unidos. No se llenó resentimiento. Él hizo una protesta social pacífica, respetuosa, influenciado por los valores de la Biblia. El discurso es un discurso tremendo, poderoso y muy respetuoso, donde dice en la Constitución de Estados Unidos se nos ha firmado un pagaré a cada ciudadano americano y nos deben eso. Él dice, es un cheque, ¿cierto?, que nos han girado un cheque sin fondos, dice, porque no nos están cumpliendo con los derechos, ¿cierto?, también como ciudadanos. Y bueno, él dice hartas cosas que llegan al corazón, pero muy respetuosas, sin violentar a las demás personas. Yo creo que así se establecen los cambios sociales, no con esta polaridad y estos odios políticos y todo eso, y señalando y el malo y juzgando y acá y acá. No, Señor, de esa manera no es. Dios nos enseña en su palabra cómo es que vienen los cambios sociales, las transformaciones sociales. Amén. ¿Cuántos creen que la forma de Dios es la forma correcta? Así es. Y si nosotros nos mantenemos fieles al Señor, va a haber cambios también. Si necesitas cambios en tu familia, vas a ver esos cambios manteniéndose fiel al Señor. Si necesitas cambios en la relación de tu pareja, vas a ver esos cambios manteniéndose fiel al Señor. Si necesitas cambios en tus hijos, tal vez hijos pródigos, tú vas a ver esos cambios orando y manteniéndose fiel al Señor. Vamos a ver las respuestas, vamos a ver cómo los hijos pródigos regresan a casa y vamos a ver la gloria de Dios en nuestras familias, y se va a ir esa tristeza, porque la aflicción es tremenda cuando nuestros hijos se apartan del Señor, cuando hay rebeldía, cuando están lejos de Dios. Eso es tremendo. Entonces el primer llamado es: manténganse fieles al Señor. Iglesia, no se aparte del Señor por cualquier motivo. Hay que ser valientes. ¿Saben qué? A Martín Lutero lo iban a matar. Lo iban a matar. Lo iban a llevar a la hoguera. La Inquisición, la persecución, lo iban a llevar a la hoguera. Y los príncipes alemanes se levantaron y lo protegieron. Y si no, lo matan, como hicieron con Juan Hus, también un reformador, y otros. Dios, mira, nosotros somos eternos acá, inmortales, hasta que cumplamos el propósito del Señor. Y no moriremos, sino que viviremos para ver la gloria de Dios y la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Amén. Mantenernos fieles al Señor, fiel en su iglesia, fiel en el servicio al Señor, fiel. Miren, a él lo iban a matar, a Martin Luther King lo mataron, a mucha oposición lo detuvieron, le pusieron explosivos en la casa, lo amenazaron, pero firmes por lo que son nuestros principios y valores. Amén. Y si nosotros nos mantenemos firmes, vamos a ver la gloria de Dios. El primer llamado es a estar firmes. El segundo llamado, bueno, y ahí el versículo dice: los amo, dice el apóstol Pablo, y anhelo verlos, mis queridos amigos, porque ustedes son mi alegría y la corona que recibo por mi trabajo. Qué lenguaje tan bonito, amén. Que hablemos así con nuestra familia, que hablemos así con nuestros hijos, que hablemos así con la esposa, nuestra esposa, con su esposo, que hablemos así en la iglesia. Amados hermanos, que seamos así. Qué bendición. No con todos esos odios y rencores y odios políticos, no. Y el otro llamado está en el versículo 2. Ahora les ruego a Evodia y a Sinti, que dado que pertenecen al Señor, que arreglen sus desacuerdos. Segundo llamado, ¿a qué? Arreglar los desacuerdos.
No dejemos que los desacuerdos se queden ahí echémoslos debajo de la alfombra, como la basura que se deja ahí. No, hay que arreglar, hay que mirar cómo solucionamos los desacuerdos. Eso es de la vida normal, los conflictos. Todos vamos a tener conflictos en pareja, con los hijos, en la familia, en la iglesia, en el trabajo. Siempre van a venir tiempos de dificultad, de conflictos. Tenemos que saber cómo resolvemos los conflictos para tener paz y tranquilidad. Y entonces aquí era Evodia y Síntique, y eran dos mujeres valientes, servidoras, servían, eran líderes en la iglesia, ayudaron al apóstol Pablo en la labor de la predicación del evangelio, porque dice, te pido a ti, mi fiel amigo, colaborador, que ayudes a estas dos mujeres porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer a otros la buena noticia. Trabajaron junto con Clemente y mis demás colaboradores cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Bueno, entonces estas mujeres sirviendo al Señor, pero tenían desacuerdos. Las mujeres son más amigables, pero también las que más fácil se pueden ofender, ¿cierto? Son más amigables, hablan más, comparten más, pero pues así mismo también a veces más fácil se pueden ofender. Y eran creyentes, líderes, pero el Señor les dice acá, arreglen los desacuerdos. Pero ese llamado no es solo para ellas, sino para todos nosotros. Arreglemos los desacuerdos en la relación de pareja, hablemos, dialoguemos las cosas, trabajemos en la relación con los hijos, en la iglesia, porque así vamos a madurar y así vamos a crecer. Amén. Ese es el segundo llamado, arreglar los desacuerdos. ¿Cómo hace la gente sin Dios? No, yo no lo ofendí, él fue el que me faltó al respeto, yo no pido perdón. Vas a ver quién soy yo, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué otras frases? Hay una cantidad de frases, ¿cierto? Y que pues hablan del orgullo que hay en el corazón, ¿no? Usted no sabe quién soy yo. Y de esa manera no se arreglan los conflictos, sino es siendo humildes, reconociendo que el problema no solo está en los demás, en el otro, sino también en nosotros como seres humanos, que tenemos intereses, que hay egoísmo. Arreglar los desacuerdos, ese es el segundo llamado del Señor. El primero, a mantenernos fieles; el segundo, a arreglar los desacuerdos; y el tercero está en el versículo 3, y te pido a ti, mi fiel colaborador, que ayudes. ¿Cuál es el tercero? Ayudar. Dios nos llamó a ayudar. No solo esperemos que nos ayuden, que me den, que miren a ver yo cómo saco provecho de los demás. No, nosotros estamos llamados a ayudar. Pero miren que pues tenemos que ayudar a todos como podamos ayudar. ¿Pero por qué? Miren, la Biblia dice acá, ayudes a estas dos mujeres porque trabajaron mucho a mi lado para dar a conocer el evangelio, la buena noticia. Porque la ayuda más poderosa que podemos hacer nosotros sobre esta tierra, más que darle vestido a alguien, dinero a alguien, unos zapatos, ayudar a alguien a conseguir su casa, más que esas son cosas buenas y ayudar. ¿Sabe qué es más poderoso? Ayudar a que la obra de Dios se haga en la tierra. Eso es más poderoso. Alabe al Señor por eso. Entonces muchos están interesados en que la iglesia se dedique a hacer obra social, que nos dediquemos a hacer obra social, y según los humanistas eso sí sería ser buenos ciudadanos. Y nosotros hacemos obra social como iglesia. Nosotros ayudamos económicamente, nosotros de muchas maneras a quien necesita, y nosotros ayudamos y hacemos obra social, pero no es nuestra principal razón. Nuestra principal razón es lo que dijo Jesús: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Cuál es la principal labor de la iglesia? El evangelio.
Así la gente diga, no, es que eso es un negocio, están ganando, están lavando el cerebro. No crea eso, crea lo que dijo Jesús. Vayan, prediquen la palabra. ¿A quién le vamos a creer? ¿A quién le vamos a creer? ¿A Dios o a la gente que está llena de amargura, que no conoce del Señor? No dejemos que esas cosas nos contaminen. Amén. Y si alguien hace la labor mal, pues cada uno le dará cuenta al Señor. Pero Dios nos llama a hacer la obra del Señor. Entonces, el tercer llamado es a ayudar a los que hacen la obra de Dios. ¿Cómo lo haces? A través de la iglesia. ¿Sí? Hacer la obra de Dios. Ayudar a hacer la obra de Dios. Le damos gracias a Dios porque hay personas que hacen posible que estemos transmitiendo esto a través de YouTube. Hacen posible que estemos acá, pero al mismo tiempo nos pueden estar viendo en otra nación, escuchando esta palabra. Es porque hay gente que ha recibido este llamado del Señor. Ahí ustedes no los ven, ahí están, trabajando allá para que se transmita temprano, llegando temprano para organizar todo lo que hay que organizar. Hay ujieres, hay personas que ayudan a organizar sillas, hay personas que están sirviendo, enseñando a los niños. Hay personas que están sirviendo acá en el liderazgo, en la alabanza. Hay personas que de pronto no son muy visibles, pero están orando allá. Señor, respalda al pastor, a la pastora. Señor, respalda, bendícenos en la iglesia. Estamos haciendo una labor para el Señor. Y el tercer llamado del Señor aquí es ayudar en la obra de Dios. Amén. Es decir, dígale al Señor, aquí estoy, Señor, ¿en qué puedo ser útil? ¿Cómo, Señor, hago tu obra? ¿Cómo sirvo, Señor? ¿Cómo yo soy una persona que no estoy solo en la silla, sino me levanto y aquí estoy para orar, para clamar, aquí estoy para servir, aquí estoy para ayudar, para que la iglesia vaya adelante, para que ganemos a otras personas? Acabamos de tener un encuentro de mujeres ahorita, el jueves. Casi 50 personas allí, una bendición del Señor. ¿Cómo es posible? Porque hay personas dispuestas. Dejaron ese día de ir a trabajar para venir al servicio y estuvimos ahí en el servicio trabajando para que todas las demás mujeres recibieran esa bendición del Señor. En todo, en la logística de un encuentro es bastante, pero ahí estamos. Y que bendito sea Dios también por todas las que fueron y fueron bendecidas. ¿Cuántos fueron bendecidas? Amén. Gloria a Dios. Entonces, el tercer llamado es ayudar. Pero note que es tan claro aquí que no está diciendo, miren, hagan obra social, por favor, ayuden a la gente que duerme debajo del puente. Ay, pobrecita la gente, ayude. Está diciendo, ayuden a los que hacen la obra del Señor. Y hay gente que no entiende esto y dice, no, yo no doy a la iglesia, yo más bien lo que he de dar a la iglesia ya, yo mejor se lo reparto a los pobres. Primero está lo más importante, la obra de Dios. Amén. Porque cuando una persona recibe el evangelio, es como enseñarle a esa persona a pescar antes de darle el pescado. Uno le da a una persona que viene necesitada una camisa, un pantalón, y bien, bueno, ayudamos en el momento, pero la persona vuelve a tener necesidad. Pero cuando esa persona recibe el evangelio y es transformada, es cambiada, y ahora va a usar su inteligencia y sus habilidades, ¿para qué? Para producir y para prosperar. Amén. Entonces, el evangelio tiene un poder transformador. Yo les decía hace 15 días, hace 8 días, por ejemplo, de los países que tienen la mejor calidad de vida, porque el evangelio permeó esas culturas por muchos años de tal manera que hoy tienen da una alegría vivir en esos lugares, y la mayoría de gente quiere ir allá. En estos días estaba escuchando unas noticias que casi la mitad de los colombianos, si pudieran migrar e irse, se irían para Estados Unidos, para España, no sé, para otros países. Se irían porque hay mucha gente que está asustada, hay muchas personas preocupadas y muchas personas que dicen, no, es mejor por allá. Pero ¿por qué esos países que han sido tan prósperos? ¿Sabe por qué? Porque primero el evangelio
fue en esos países y les trajo prosperidad y bendición. Mientras los países como por ejemplo Haití, que es un país donde se practica el vudú, la brujería, la hechicería, la santería. Es una mezcla entre la santería católica con el vudú traído de África, y esa brujería y toda esa idolatría ha traído una ruina y una miseria sobre ese país. La pobreza, la violencia, cuando no es un terremoto, es un huracán. Es una cosa, usted lee sobre Haití, porque el pecado, esas cosas traen maldición. Pero cuando la gente conoce el evangelio es transformada, viene prosperidad, viene bendición para su casa, para su familia, para sus hijos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo reciben? Amén. Es el evangelio. Le damos gracias a Dios también que el jueves también en el encuentro bautizamos un buen grupo de personas. Qué bendición por las personas bautizadas. ¿Cuántos le dan un aplauso a ellos? Amén. Entonces, que ayudemos a hacer la obra del Señor. Ayudemos a hacer la obra de Dios. Claro, nosotros desde la iglesia con sus ofrendas, con sus donaciones, con lo que usted aporta para la iglesia, nosotros hacemos la labor de Dios y ayudamos también económicamente a las personas, ayudamos, ¿sí? Entonces, hay personas que quieren que nos dediquemos solo a hacer obra social, pero no, nosotros no estamos viviendo por lo que la gente piensa. Entonces, ¿quién predica el evangelio? Después la iglesia se acaba, empieza a hacer obra social, se acabó la iglesia. No, la función de la iglesia es la que nos dio el Señor Jesucristo. Vayan, lleven el evangelio, prediquen mi palabra, den testimonio, amén. Esa es la función. Entonces, el tercer llamado, que ayudes. Dios hoy está llamando a que ayudemos en la obra de Dios. Hay muchas maneras de ayudar, con su tiempo, con lo que usted sabe, ¿cierto? Con su generosidad, con sus donaciones, con sus ofrendas, con sus diezmos. Forma como se sostiene la iglesia, porque nosotros no recibimos ayuda del gobierno, ni recibimos plata de Estados Unidos. ¿Sabes cómo nos sostenemos como iglesia? A través de la gente generosa, que cree que ayudar a los que hacen la obra de Dios es lo que Dios dijo. Amén. Bueno, y el cuarto llamado está en el versículo 4. Estén siempre llenos de alegría en el Señor. El cuarto llamado es a estar alegres. Y él lo repito, alégrense. Entonces el cuarto llamado es a estar alegres. Alguien dirá, no, pero es que eso no, a uno no puede estar alegre. Mira, hay gente, también la gente dice, uno no puede amar porque le digan que ame a alguien. Uno tiene que sentirlo. Y a veces la gente dice, cuando uno le dice, por ejemplo, que arregle las cosas con alguien, la excusa de algunas personas, no, es que yo no siento, yo no quiero ser un hipócrita, yo no siento, yo no lo quiero mirar a la cara, yo no lo quiero saludar, no siento, no quiero ser una hipócrita. No es un hipócrita cuando uno toma el paso de obedecer al Señor, no es ser un hipócrita. Está confundiendo la hipocresía es otra cosa. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque si no, nadie, ¿para qué Pablo dice aquí alégrese? Alguien podría decir, uy, no, pero Pablo está aquí, ¿cómo así que alégrese si estoy más aburrido que...? ¿Sí? Alguien diría, para que yo esté alegre, vámonos de paseo. Para que yo esté alegre, regáleme el iPhone y yo voy a estar alegre. Alguien diría, sí, me voy a estar alegre. No, el modelo de Dios es, toma la decisión de estar alegres, así no te regalen nada. Toma la decisión de estar alegre, así no te traten bien. Toma la decisión de estar alegre. Toma la decisión de tratar bien a los demás, así no lo sientas. Porque cuando tú obedeces al Señor, primero está ese paso de la obediencia y los sentimientos van a responder. Cuando uno empieza a hacerlo, empieza a sentirse bien, ¿sí? Empieza uno a sentirse contento. Entonces Pablo dice, estén siempre llenos de alegría. Tomamos la decisión de estar alegre. No voy a dejar que me roben la alegría. Entonces yo voy y salgo contento de la iglesia y la palabra. Y entonces no, el del supermercado me trató mal, ¿sí? O el del parqueadero me trató mal. Y entonces yo ahí perdí todo lo que recibí en la iglesia.
y entonces también me agarro. No, Dios me dijo que esté alegre, voy a estar alegre a pesar de que esta persona me trató mal, no sé, tuvo un mal día, no sé qué le pasa a la persona, está estresado, el taxista que me dijo groserías allá cuando yo iba conduciendo, porque él está afanado, porque él necesita cumplir con unas cuotas, él necesita. Entonces miremos lo que hay detrás de las personas, pero no pierda su paz, no se agarre a pelear. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el apóstol acá? Estén alegres. No, yo voy a estar alegre. ¿Cómo voy a dejar que me roben la alegría porque alguien me miró mal, porque alguien no me saludó? No sé, tal vez la persona estaba por allá elevada en sus dificultades, en sus preocupaciones y no me saludó, no porque no quiso, ¿cierto? Pero yo voy a estar, ¿qué? Alegres. ¿Cuántos alaban al Señor hoy? Denle ese aplauso fuerte al Señor. Entonces, mira, si yo me propongo estar alegre y yo soy de un lado político, no voy a dejar que me robe la paz porque el otro lado político hizo otra cosa que a mí no me gusta y me amargué y empecé a maldecir. No, yo tengo la paz de mi Dios en mi corazón. Allá cada uno le va a dar cuenta a Dios. Yo hago lo que a mí me corresponde. El político corrupto o cada uno le va a dar cuenta a Dios, y si no se arregla con Dios, Dios dice, yo voy a hacer justicia, pero yo no me voy a amargar, porque mi bendición no vendrá de un gobierno, mi bendición viene del Señor. Mi bendición no viene ni de mi jefe ni de la empresa donde trabajo, mi bendición viene del Señor. Solo que Dios puede usar una empresa, Dios puede usar un gobierno, Dios puede usar para bendecir, pero mi confianza no va a estar en eso, mi confianza está en el Señor. Amén. Estén siempre llenos de alegría, y lo repito, Pablo lo repite, alégrense. Entonces, si hay algo hoy por lo que de pronto estés como un poquito cargado, triste, piense, ¿por qué? De pronto llegó acá o ahí mismo está sentado, pero la mente se le va allá a una preocupación, a un problema con un hijo, a un problema con las deudas, finanzas. Bueno, no sé para dónde se le va la mente, pues hoy el Señor te dice, hijo, esté alegre porque yo estoy contigo, porque yo te voy a ayudar, no estás solo, yo te voy a bendecir, yo estoy contigo. ¿Cuántos se alegran por eso? Amén. El Señor lo dice. Entonces tienes el motivo más importante para salir de este lugar contenta, contento. Señor, gracias, amén. Yo vine a la iglesia y Dios me dio una palabra, me dijo, hija, esté contenta porque es que yo estoy contigo, no me voy a preocupar más, no voy a perder mi paz y mi tranquilidad, porque es que el Señor está conmigo y Él me va a bendecir y Él tiene un propósito conmigo. Bueno, estén siempre llenos de alegría. Y el quinto, para terminar, está en el versículo 5, que todo el mundo vea que son considerados en lo que hacen. Entonces, ¿cuál es el quinto llamado? ¿Hacer qué? Considerados. Qué bonito ser uno considerado. Usted yo creo que ha usado esa frase, uy, tan desconsiderada, uy, tan desconsiderado. ¿Alguna vez ha usado esa frase o la has escuchado? Yo creo que todos, ¿cierto? Cuando hace falta esa consideración, por eso es que son los problemas sociales, porque la gente no es considerada. Riega el agua, ¿qué importa que se riegue el agua? Se rompió allá el tubo, no importa y que se riegue todo el agua. No, podemos hacer algo, podemos tomar el teléfono, llamar a la comunidad, mira, hay un reguero de agua acá. Eso es pensar en las demás personas, en ser considerados, ¿cierto? Yo creo que en esas cosas, en esos detalles, de ser un buen ciudadano. Pero lo que más necesitamos ser considerados, yo creo que es como esposos, como esposas, como hijos. Ahí es donde más necesitamos ser considerados. Bueno, eso, si somos considerados ahí, podemos ser considerados con las demás personas. Si no somos considerados con la esposa, con el esposo, sí que se espera que seamos considerados con los demás. Sí. Aunque hay personas que invierten las cosas, son considerados con los demás y no son considerados con la esposa, con los esposos, eso está totalmente mal. Hay que ser considerados primero, dice el Señor, con nuestra familia. ¿Cómo somos considerados con la esposa,
¿Cómo ayudamos en la casa? ¿Cómo ayudamos con los niños? ¿Cómo ayudamos? Esposa, su esposo que trabaja duro, ¿cierto? ¿Cómo lo atiende con amor? Esposo, no solo el trabajo en la casa, cuando llegue también, el trabajo afuera, sino cuando llegue a casa, qué bueno es ayudar también con los niños, con las cosas de la casa. Y si los dos trabajan, pues las cosas de la casa también son de los dos, hacer de comer, lavar los platos. Eso es ser, ¿qué? Considerados. Amén. No que el otro tiene la mayor carga, bueno, o sea, así le tocó en la vida y es así. No, tenemos que ser considerados. Y es el llamado del Señor a ser bondadosos, a ser considerados, a ponernos en los zapatos de los otros. Como le decía, si el taxista allá me maldijo, varias veces los taxistas me han hecho una letanía. Me han sacado toda la parentela, sí, a relucir, varias veces. Y yo luego llego y digo, ese es el momento, como que uno quiere reaccionar, pero yo pienso, sí, pobres, debe estar estresado. Qué traumas, cómo lo maltrataron cuando era un niño, ¿sí? ¿Cómo será que no ha podido cumplir? Tal vez tiene que pagar y cumplir con la cuota. Bueno, piensen en esas cosas, no se lo diga, tiene que ir a cumplir la cuota, ¿no? No, porque usted lo está ofendiendo, ¿sí? Pero usted piense, está pensando, y entonces ¿qué pasa? Somos considerados con la gente, ¿cierto? Y ya no nos vamos a amargar, sino al contrario, en lugar de amargarnos y decir malas palabras, tuvimos compasión de esa persona, quién sabe por qué está así, ¿sí? Y yo no me enredé ahí a decir groserías ni a pelear tampoco. Entonces yo creo, mira, que si nosotros seguimos estas instrucciones del Señor, tenemos paz, tranquilidad en la sociedad, en nuestro país, un mejor país, una mejor nación. Amén. Dele ese aplauso al Señor. Mejores hogares, mejores familias, mejor relación de pareja, considerado con mi esposa, amable, mi amor, sí, claro, ¿en qué te puedo ayudar? Gracias, mi amor, por el almuerzo, gracias. O sea, todas esas cosas, ser agradecidos. Con las palabras también, ayudar. Hogares de bendición, buena relación de pareja, con los hijos. Mira, ayer nada más tuve que pedirle perdón a mi hijo David Santiago. Ayer, el viernes, porque hizo algo y entonces me puse de muy mal genio. Reaccioné mal, ¿sí? Y bueno, tenía que corregirlo, pero sentí que él estaba muy sentido, o sea, nos dimos cuenta que estaba muy sentido. Entonces tuve que llamarlo, hijo, mira, perdóname, no fue la mejor forma, no lo maltraté, obvio, pero sí en la discusión, y él se sintió, está muy consentido también por nosotros, pero yo me di cuenta que tenía que pedirle perdón. Hijo, perdóname por esto, y vamos a tener más cuidado. Mira, nosotros sabemos que si es necesario, si fallamos, no, yo no estoy diciendo que uno tiene que pedirle perdón a los hijos cuando hay que disciplinarlos, hay que hacerlo. Y no puede uno mostrarse débil, pero cuando uno siente que falló, hay que pedir perdón, y usted no pierde autoridad, está ganando autoridad. Lo mismo en la relación con las demás personas. Tenemos que ser considerados, tenemos que hablar las cosas, tenemos que permitir que el Espíritu Santo hable en nuestro corazón. Si nosotros hacemos estas cosas, vamos a tener mejores familias, mejores hogares, relación de padres e hijos, relación de pareja, de bendición. Los conflictos siempre van a estar presentes, pero cuando nosotros le permitimos al Señor que obre en nuestras vidas, entonces vamos a solucionar los conflictos, y en lugar de que esos conflictos nos destruyan el hogar, nos destruyan la familia o la relación en la iglesia, esos conflictos nos van a llevar a madurar, a crecer, a mejorar, a ser mejores personas. ¿Cuántos reciben esta palabra hoy? Bendito sea el nombre de Dios. Póngase de pie.
Póngase de pie y les recuerdo, manténganse fieles al Señor. No pierdan su fidelidad al Señor. Es lo más importante. Segundo, arreglen los desacuerdos en familia, en el hogar, con los hijos, con las personas en la iglesia, en el trabajo. Tercero, ayude en la obra del Señor. Ayude en la obra del Señor. Cuarto, estén siempre llenos de alegría. Y quinto, seamos considerados. 5 instrucciones de Dios. Vamos a tener hogares de bendición, iglesias de bendición, naciones de bendición. Levanta tus manos y dile: Señor, gracias, Padre. Te bendigo, Señor, te adoro. Gracias por la palabra. Ayúdame a ponerla en práctica, Dios mío. Ayúdame a poner en práctica tu palabra. Ayúdame, Señor. Yo quiero ser una persona que cumple, que es obediente, Señor. Dios mío, ayúdame a serte fiel. Dígale al Señor esta mañana: Señor, yo no quiero ser infiel, yo quiero serte fiel, Señor. Yo quiero estar ahí en tu palabra, Señor. Quiero orar cada día para mantener mi fidelidad, meditar tu palabra, congregarme, Señor.